Vamos a meditar también en la palabra de Dios, hermanos. Quiero compartir en esta noche, hermanos, en qué consiste el secreto de la felicidad. No es como una receta, hermanos, no es como básicamente como un secreto que hay que escudriñar demasiado en la palabra de Dios para saber cómo podemos ser felices. Ahora, también tiene mucho que ver cómo tú conceptualizas la felicidad, ¿sí? O sea, ¿en qué está basada para ti la felicidad? La Biblia nos habla de lo que es felicidad, ¿verdad? Pero cada uno puede tener su propio discernimiento y entonces donde se ve truncado para ti si realmente estás siendo feliz o no. Pero para eso, para que no tengamos que estar batallando con criterios de diferentes personas y tuyo, entonces Dios ha establecido lo que es la felicidad. Ahora, básicamente, Él nos enseña con la palabra de Dios cómo nosotros podemos llegar a tener esa felicidad o cómo permanecer en esa felicidad, porque de antemano nuestro Señor, su corazón y el gozo de nuestro Dios es que tú andes gozoso, ¿sí? Ahora, en ese momento en que tú andas gozoso, no siempre es como nosotros quisiéramos que fueran las cosas, pero por eso vamos a ver aquí lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 55. Es un pasaje largo, no pretendo leerlo en este momento, hermanos, pero quisiera que pudieras darle anotación. Lucas 1, versículo del 26 al 55. Ahora, hermanos, ¿existe algo que merezca ser llamado el secreto de la felicidad? Si tú te vas conmigo en el pasaje, tal vez podamos recortar un poco el texto de lo que vamos a leer, ¿sí? Y vamos a dar lectura del capítulo 1, pero en vez de dar lecturas desde el 26, podemos empezar a leer desde el 39, ¿ok? Dice la palabra de Dios: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, ¿verdad? Dice también, voy a leer hasta el 55, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Y en este pasaje, hermanos, si retomamos el secreto de la felicidad, si tú estás pensando, cuando piensas en felicidad, se te viene a tu mente aquella felicidad artificial, básicamente como esa felicidad imaginaria como la de los cuentos, ¿verdad? De las hadas ahí de Disney, ¿verdad? Una felicidad nunca empañada por la tristeza o el dolor, hermanos. La respuesta tiene que ser negativa. ¿Por qué? Pero si nosotros estamos hablando de una felicidad que puede ser mantenida en medio de las múltiples dificultades de la vida, hermanos, entonces el cristiano afirma que sí existe, ¿sí?
Si pensamos en algo, en fábulas, esa felicidad como tal no existe. Pero si pensamos que aún en medio de las dificultades, de las adversidades, uno puede estar feliz en esos momentos, puede llegar a tener esa felicidad, la respuesta es sí se puede. Sí, la palabra de Dios afirma que sí existe y que el secreto para alcanzarlo nos está revelado en varios pasajes bíblicos, hermanos. Uno de ellos es Lucas 1:26 al 55. Ahí podemos narrar todo lo que le aconteció a María. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer una parte, María, ¿verdad?, la madre de nuestro Señor Jesucristo, dijo: desde ahora me tendrán por bienaventurada. Eso quiere decir dichosa, feliz. Sí, me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. Dice el versículo 48. ¿Sí? Todas las generaciones, dice, me dirán bienaventurada. Esto es algo importantísimo. María estaba reconociendo y sabía que a través de todas las generaciones a María la íbamos a tener en un alto concepto de testimonio y se le iba a llamar siempre una mujer feliz, una mujer bienaventurada, dichosa, ¿sí? Y es obvio, hermanos, que la felicidad de María no le eximió de sufrimientos. ¿Por qué? Porque María sufrió. Ahora, María tuvo pérdidas, o sea, en este caso no está a detalle, pero sabemos, ver en el contexto, cuando el Señor Jesús ya estaba en el ministerio, él no estaba José, ¿verdad? Ya había fallecido, no sabemos exactamente en qué momento, pero no estaba. María ya había padecido la falta de, ¿verdad? Una pérdida, ya la había padecido. Posteriormente vemos todo lo que tuvo que vivir en cuestión de Jesús, cuando lo querían apedrear, cuando lo querían apresar, cuando lo golpearon, cuando lo lastimaron, cuando lo crucificaron y por fin cuando le quitaron la vida. Ahora, todo eso lo vivió María. Y María sabía todo eso, dice que ella todo lo que iba viviendo, todo lo que viviendo lo iba guardando en su corazón. Podemos agregar a esto que más allá también de esa felicidad, también hubo momentos para ella muy difíciles, ¿sí?, muy tristes. Y sobre todo eso, no importa, ella misma reconoce y dice: me llamarán bienaventurada por todas las generaciones. Es increíble cómo puede esta mujer tener esa felicidad aún con todo lo que ha vivido. Ese es el secreto que la palabra de Dios nos está diciendo, cómo nosotros podemos ser felices aún con las adversidades que estamos viviendo, hermanos, ¿sí? Al contrario, aquí lo que a María, ¿verdad?, se le está advirtiendo claramente es que una espada traspasará tu misma alma. Si eso lo dice aquí adelantito en Lucas capítulo 2, versículo 35. Es interesante cómo vean cómo la misma palabra de Dios le está advirtiendo que iba a padecer. Dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero ¿qué le está diciendo a María? Podemos entenderlo alegóricamente: una espada traspasará tu alma. O sea, va a haber momentos tan difíciles que dolerán en lo más profundo de tu alma lo que estás viviendo. Y aún así es bienaventurada, dichosa y feliz, hermanos. Entonces aquí vemos cómo describe esta mujer y a pesar de que María tuvo que sufrir, María experimentó la felicidad que Dios desea para todos, hermanos, ¿sí? Así que aquí podemos tomar ejemplo de su vida y entonces nos preguntamos, ¿no?, conforme a lo que estamos viendo, ¿en qué consiste el secreto de la felicidad? Así como María nos lo describe, cómo ella sucedió en su vida y aún así fue llamada bienaventurada. Bueno, hermanos, les voy a decir, muy básicamente hay tres maneras que tenemos que buscar en nuestra vida para tener esa felicidad como la palabra de Dios nos dice. Y uno consiste en conocer la palabra de Dios, no en el sentido de que tú ya la conoces, no, si ya sé que esta es la palabra de Dios, yo leo este libro, yo sé que esta es la palabra de Dios. Cuando hablamos de conocer, es muy diferente, hermanos. Conocer es cuando ya tú realmente comprendes, te deleitas en la palabra de Dios, sabes lo que el Señor te está hablando a tu vida, ¿verdad? Porque le conoces, porque tú sabes que tienes la mente de Cristo en tus manos y tú sabes que es Dios hablando a tu corazón, ¿sí? Básicamente, hermanos,
yo lo puedo mencionar así de una manera, ¿verdad? El cántico de María, ¿verdad? Contado en las palabras que ella habla, que nos narra la palabra de Dios, puede verse que son 124 palabras nada más, y las podemos leer pausadamente en voz alta en menos de 2 minutos, y fue todo lo que María aportó. Digamos que están esas palabras ahí en la palabra de Dios, pero María, a pesar de que sus palabras y que lo que compartió fue tan breve, contiene 13 distintas citas, ¿verdad? O alusiones al Antiguo Testamento. Básicamente, María, todo lo que compartió en esas 124 palabras en diferentes textos, momentos, todos son alusiones al Antiguo Testamento. ¿Esto de qué nos habla? De que María conocía la Escritura. María conocía la palabra de Dios, por eso citó del Antiguo Testamento, ¿sí? Y la citó textualmente, ¿verdad? De 4 de sus libros, sí, ella citó a Génesis, de capítulo 1, citó de Samuel, de los Salmos, de Isaías, conocía las Escrituras, hermanos. Entonces, ¿en qué consiste esa felicidad? En conocer la palabra de Dios. Si tú no tienes este libro en mano, que es la palabra de Dios, tú puedes hablarles a otras personas de Cristo, tú puedes decirles, mira, esto dice aquí, esto dice acá, esto dice también acá. ¿Por qué? Porque tú ya la has grabado en tu corazón, la has grabado en tu mente, que realmente sepas que has conocido la palabra, que la palabra de Dios como María. Básicamente María fue bienaventurada porque había empapado su alma en la palabra de Dios. Sí, eso es muy importante. Eso no tiene nada que ver con que leas. Podemos leer la Biblia y a lo mejor no se nos pega mucho y no comprendemos muchas cosas, pero ya conocer la palabra de Dios es exactamente esa palabra que describe, es empapar tu alma en la palabra de Dios, hermanos. Entonces, esta bienaventuranza puede ser nuestra también, si tú quieres, hermano, ¿sí? Bienaventurado, bienaventurada, ¿sí, hermanos? Si nosotros vamos aquí a Lucas capítulo 11, ¿sí? Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28, vean ustedes cuando se habla de la palabra de Dios y lo importante. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lo que estaba sucediendo en este momento es que nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Estaba compartiendo de la palabra, y las personas en ese específico de este testimonio alaba y le dice: bienaventurada la mujer, ¿sí? Le dijo: bienaventurada la mujer, ¿verdad? Está hablando de qué, hermanos? Del vientre. Dice: bienaventurada la mujer que te tuvo en el vientre. ¿De quién está hablando? De María, perfectamente. Bueno, pero dentro de esta cita dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero el Señor Jesús, ¿qué creen que dijo? Por supuesto, mi mamá, mami, es lo mejor, es lo más importante, porque a ella se le debe de dar la gloria, la honra. Ella fue la que me trajo a este mundo. Gracias por ella, porque sin ella yo no hubiera llegado aquí. El mismo Señor Jesús está dándole la honra a quien se merece. Y en ese caso sabía que su madre tenía un lugar especial, reservado y de respeto, de mucho respeto, y por eso se le dio ese nombre de bienaventurada. Pero cuando se trata ya de alabar, aquí hace a un lado y le dice: no, permíteme, pero no nos desviemos, porque dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, está diciendo, es más importante que tú guardes la palabra de Dios. Puedes haber hecho muchos logros, puedes haber sido el instrumento por el cual por ti trajiste a la vida a estos hijos, ¿verdad? Estas personas, pero es más importante que escuches la palabra de Dios y la vivas y la guardes, hermano. Entonces, ahí hay una bienaventuranza para ti, hermano. ¿Sí? Si el mismo Señor Jesús no es que le esté quitando ese lugar a su madre, simplemente está diciendo: es más importante para que tú puedas ser bienaventurado que guardes la palabra, que guardes su palabra. Y el mismo Señor Jesús lo dijo. Aún se estaban expresando muy bien de su madre, pero él quiso aclarar esto y dejar ese punto bien claro. Y ahora, aquí también, si vámonos aquí
Salmo capítulo 1, para que nosotros veamos la importancia, porque les estoy hablando que la felicidad, el secreto de la felicidad consiste en conocer la palabra de Dios. Cuando yo te digo conocer la palabra de Dios, ya el Señor Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Es empapar tu alma por completo en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice Salmo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y continúa, y ahí es el punto, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, está bien que tú te guardes, que tú hagas muchas cosas para el Señor, pero lo más importante, ¿verdad? Es que dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, eso es conocer la palabra de Dios, hermano. No solamente es que alguien te la escuche, te la lea, no, hermanos, es que tú medites en ella, que cuando tú lees, tú estás recibiéndola como tal y estás deleitándote en las palabras, ¿verdad? Así disfrutando como miel a tu paladar. Eso es conocer la palabra de Dios. En eso consiste conocer la palabra de Dios, como María lo hizo y fue bienaventurada. Y ella, aún con todas las cosas que vivió difíciles, Dios trajo bendición a su vida en todo momento, hermanos. Y dice la palabra de Dios, que esa persona que se deleita en la palabra, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está diciendo, cristiano, tú, hijo de Dios, que meditas en la palabra, que te deleitas en ella, que la guardas, que la atesoras y vives la palabra de Dios, te está diciendo, ¿sabes? Vendrán tiempos difíciles en tu vida, como todo, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Eso qué significa? Que aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, lo que sea, como tú estás plantado junto a corrientes de aguas, que está hablando y se refiere también a ese de donde viene la palabra de Dios, ¿verdad? La fuente, dice, entonces dará su fruto a su tiempo. Quiere decir que va a haber tiempos difíciles, pero no te preocupes, volverás a dar fruto en su tiempo, ¿sí? Y tu hoja no cae. Quiere decir que estarás bien arraigado, ¿verdad? Agarrado del Señor, y venga lo que venga, hermano, tú vas a permanecer fiel al Señor. No habrá prueba tan grande que te separe del amor de Dios. No habrá aflicción tan grande que te haga negar al Señor. Porque como has sido sembrado junto a corrientes de agua, como has sido arraigado a la palabra de Dios, a su palabra que es verdad, no va a pasarte y no serás apartado nunca, hermano. Y dice la palabra de Dios, y todo lo que haces prosperará. Eso han dicho, ¿verdad, hermanos? Que decimos, los judíos que todo lo que hacen, ellos prosperan. Hermano, aquí hay una bendición para ti, como iglesia, como hijo de Dios, y todo lo que haces prosperará. ¿En qué está basado que todo lo que tú emprendas prospere, hermanos? Ese negocio, ese trabajo, esa familia, esa casa, todo lo que tú hagas para que prospere, ¿en qué está fundado esa prosperidad? En que permanezcas en el Señor y en su palabra, ¿sí? Que conozcas la palabra de Dios, hermano. Algunos me han dicho, hermano, ¿por qué no funciona esto? ¿Por qué no esto, aquello? ¿Y por qué se me vino abajo? ¿Y por qué? Hermano, la palabra de Dios dice que al cristiano todo lo que hace prosperará, ¿verdad? Mientras sea plantado junto a corrientes de agua. Y de eso te tienes que encargar tú, hermano, ¿sí? Es un secreto a voces. El secreto de la felicidad consiste en que conozcas la palabra de Dios, hermano. Y debemos, hermanos, entonces ser diligentes, ¿sí? En la lectura, debemos ser diligentes en el estudio, debemos ser diligentes en la meditación de la palabra de Dios, hermanos. Quiero llevarte a otro pasaje en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Es lo que nos está diciendo nuestro Señor, hermanos. Y Él no se cansa de repetirnos una y otra vez. ¿Por qué será? ¿Que no podemos ser cristianos sin escudriñar la palabra?
¿Que no podemos ser cristianos nada más que Dios nos bendiga, con que le pidamos lo que necesitamos? ¿Por qué tanto? Ay, hermano, siempre tienes que leer la Biblia, tienes que meditar en ella, abre tu Biblia, ora. ¿Y por qué siempre insistiendo en que tenemos que hacer algo? Esa iglesia es muy demandante, ¿verdad? Aburrida, porque siempre nos están diciendo que hay que hacer esto, aquello. Pero el Señor no se cansa de repetirlo, hermanos. Y dicen, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora imagínate, hermano, si tú no eres una persona que escudriña las Escrituras, ya te imaginarás cómo andas espiritualmente, hermano. ¿Sí? Todos anémicos, todos flacos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos da flojera escudriñar la palabra de Dios, hermanos. Porque no meditamos en ella, porque no reforzamos lo que el Señor nos enseña, porque no vivimos lo que hemos leído, aprendido, hermanos. Pero la palabra de Dios no se cansa de cesar de decirnos, hermanos, que nosotros debemos de meditar en su palabra, escudriñar en ella. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es que una vez que tú haces esto, una vez que tú conoces la palabra de Dios, ¿sabes qué? Detrás de eso, al final, viene una gran bendición para tu vida. Y esa se llama felicidad. Bienaventurado serás. Segundo punto, hermanos, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la felicidad, hermanos? Consiste en confiar en el poder de Dios. Por supuesto que si tú conoces la palabra de Dios, vas a conocer cuál es ese poder de Dios, pero yo te la quiero marcar como un punto principal. Consiste en confiar en el poder de Dios. Hermanos, María fue bienaventurada porque creyó. ¿Sí? Si regresamos a nuestro pasaje de Lucas, capítulo 1, versículo 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. O sea, ella primero creyó y después el Señor trajo bendición a su vida de lo que le había dicho. Qué interesante, hermanos. Nosotros primero decimos, ¿sabes qué? Primero hazme a mí, primero dame lo que yo te pido y después veré si yo creo en ti. Y es totalmente contrario a la naturaleza de la enseñanza de nuestro Señor. Dice, bienaventurada la que creyó. O sea que el Señor está esperando que tú y yo creamos primero antes de que recibamos esas bendiciones. Si el Señor ha dicho que va a ser contigo así, tú necesitas primero creer en esa promesa, ¿sí? Para que vivas confiando en Él, dependiendo de Él, y entonces se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Creyó María que sería en ella lo que no se había hecho nunca antes. ¿A qué me refiero? A una concepción virginal. Porque tú, ¿verdad? El Señor le dice, concebirás y darás a luz un hijo. ¿Verdad? Una concepción virginal, sin haber conocido hombre. Y ella creyó. Y por creer se cumplió lo que había creído y Dios pudo traer todo esto a su vida, salvación. Porque también en eso María se salvó, hermanos. Y déjame te digo que creyó en la posibilidad de tan estupendo milagro, porque es un milagro, ¿verdad? Porque confiaba en el poder de Dios para que se llevara a cabo sus propósitos, hermano. Y ese es el consejo que yo te doy. Si tú, hermano, tú crees, ¿verdad? Tú puedes, si tú confías en el poder de Dios, si tú crees que el Señor hará lo que Él ha dicho en su palabra, hermano, solamente te resta creer y esperar que suceda. Y cuando lo haga, entonces tú vas a poder disfrutar de ese milagro que el Señor va a hacer en tu vida, ¿verdad? Porque el Señor tiene propósitos para tu vida, hermano. Así que esta bienaventuranza también puede ser para ti. Ya van dos bienaventuranzas, la bienaventuranza, ¿verdad? De esa felicidad de poder conocer la palabra de Dios, a través de conocer la palabra de Dios, y esta bendición, hermanos, de conocer también el poder de Dios, ¿verdad? También es una bienaventuranza, hermano, que tú permitas que el Señor haga eso en tu vida. Si vamos a leer tantito en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 40, vean ustedes que dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ya con un tono como un poquito más severo, como diciendo, ¿no te había dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso
Eso viene a mi mente, hermanos, cuando a veces estamos todos cabizbajos y que perdí el trabajo y que pasó esto en mi vida y no sé qué va a pasar. Y a veces necesitamos que el Señor Jesús hable a nuestra vida fuertemente y diga, ¿qué acaso no te he dicho que no te dejaré? ¿Qué acaso no te he dicho que no permitiré que pase hambre? ¿Qué acaso no te he dicho que no dejaré que seas avergonzado? ¿Qué acaso no te he dicho que no dejaré que tengas ropa que vestir? ¿Qué acaso no te he dicho que no dejaré de bendecirte y de cuidar de tu familia? Pero estamos todos temerosos de todo lo que vaya a pasar. Y a veces así el Señor nos tiene que hablar fuertemente, hermanos, ¿sí? Porque de otra manera a veces no entendemos. ¿Qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y nos lo ha dicho, hermanos, el Señor desde este mensaje viene explicándote que creas en el Señor, que creas. Y el Señor te vuelve a decir, ¿que acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo te digo, hermano, si el Señor nos está insistiendo en que creamos en Él, creamos en su palabra, hermanos, porque ahí hay bendición para tu vida, hermano. En eso consiste el secreto de la felicidad, hermanos. En confiar en el poder de Dios, en creer, ¿sí? Como tercer punto, consiste en entregarte a la voluntad de Dios. Y con esto ya amarramos todas las cosas, ¿verdad, hermanos? Este secreto a voces. Déjame regresar al pasaje de Lucas capítulo 1, versículo 38, donde dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Vean ustedes, dice, María le dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, como diciendo, haz conmigo conforme a tu voluntad, lo que tú quieras, eso yo voy a hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho esto al Señor? Señor, pues que se haga tu voluntad sobre mi vida. Señor, si yo te he pedido esto, yo he querido esto, pero si no está bien, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. No me voy a molestar, no me voy a enojar. Pero lo primero que reacciona el cristiano es y se enoja contra Dios y dice, ¿por qué? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué no me diste esto? Yo ya no quiero seguirte, yo ya no quiero creer en ti. Tú eres malo, te pedí esto. ¿Y dónde está, hermanos, tu sumisión? ¿Y dónde está esa voluntad, verdad? Una voluntad bajo la autoridad de nuestro Dios. Entonces, tú crees en Dios mientras Él cumpla todo lo que tú le pidas. En el momento que no te cumpla, entonces tú ya dejas de creer en Dios. Eso es una religiosidad, hermanos. Eso no es fe. ¿Sí? Les compartí el domingo, parece que tú estás haciendo un negocio con Dios. Dios, si tú me das esto, yo te doy esto. Eso es un negocio. Hermanos, la entrega de María fue costosa. ¿Ustedes creen que fue fácil? María nos habla de una bienaventuranza, de haber sido feliz, pero esa felicidad también en su vida fue costosa, hermanos. Básicamente a María todo esto que al recibir y que iba a dar a luz, ¿verdad? A este bebé, al Salvador. Bueno, ¿sabes qué? Esto lo expuso a malas sospechas y a calumnias injustas. Por eso tuvo que hablar el ángel a José y por eso tuvo que explicarle, ¿verdad? Y José, siendo sabio de parte de Dios, ¿verdad? Porque esa vida se la dio Dios. ¿Él qué hizo? Él la sacó de Nazaret. Porque Nazaret tenía mala fama, hermanos, y pues ahí sabíamos lo que les pasaba, ¿verdad? Si decían, bueno, ¿de quién está embarazada? Y pues si no se ha casado y si no ha sido de este hombre, que muera a pedradas, ¿verdad? Entonces, sabiendo José eso, ¿qué hizo José? Tomó la decisión, ¿verdad?, de llevar a María consigo en su viaje a Belén. Eso nos lo dice ahí en la palabra, dice en Lucas capítulo 2. Ustedes van viendo, hermanos, cómo todo se va armando, pero básicamente María se entregó a la voluntad de Dios. Si esto es lo que tú quieres, adelante, que sea así conmigo, Señor. Tal vez dicen que van a apedrear a las que sean adúlteras, porque eso es lo que pensaba la gente, ¿verdad? Al no estar con un hombre con el que se iba a casar, que la desposó y sale embarazada, pues es una adúltera. Pero no, María dijo, que se haga tu voluntad, Señor, confío en ti. Y esta bienaventuranza puede ser también nuestra, hermanos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, así lo dice Romanos 12:2. Y cuando nos entregamos nosotros a cumplirla, cuéstenos lo que nos cueste, hermanos, siempre somos bienaventurados, hermanos. Vean ustedes en Lucas capítulo 11,
Nuevamente regresamos a este capítulo, en el versículo 27, dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y volvemos a ver cómo le reflejan y le vuelven a decir esa bienaventuranza, hermanos. Esa bienaventuranza puede ser también nuestra, hermanos, ¿sí? Porque si nosotros nos entregamos a cumplir la voluntad de Dios, cuéstenos lo que nos cueste, hermanos, somos bienaventurados. ¿Qué necesitamos para cumplir la voluntad de Dios? No sé qué necesitas o cuánto te puede costar, pero no importa. Lo que te digo es que cueste lo que te cueste, hermano, ¿sabes qué? Cuando tú la cumplas la voluntad de Dios, serás bienaventurado, y esa es la experiencia, y eso es lo que más nos debe de pesar, Señor, tener nosotros esa bienaventuranza, reclamar esa bienaventuranza para nuestra vida, haciendo lo que el Señor quiere conforme a su voluntad, hermanos. De la experiencia de María podemos aprender que el secreto de la felicidad consiste en 3 cosas, y es en conocer la palabra de Dios, en confiar en el poder de Dios y en entregarse a la voluntad de Dios. Estas 3 cosas están, hermano, al alcance de cada uno de los hijos de Dios, hermanos. Así que la Biblia testifica, hermanos, ¿verdad? Y nos dice que nosotros hemos pecado, sí, y que la paga del pecado es la muerte, sí, pero Dios también te ama, y Dios envió a su Hijo unigénito para tomar sobre sí culpa y sufrir, ¿verdad?, en tu lugar la condenación que merecíamos, hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Que por eso Cristo murió en la cruz. A Cristo lo sepultaron, ¿verdad?, y al tercer día resucitó, y después de 40 días, hermanos, volvió al cielo. Y desde allá nuestro Señor Jesús envió a su Espíritu Santo para darte una nueva vida y vida eterna, hermanos. Y eso es lo que el Señor nos ha dado, y esa es esa herencia que nos ha dejado a los que han recibido a Cristo Jesús, hermanos. Y nosotros necesitamos confiar en esta verdad y someternos ahora mismo a Él como nuestro soberano Señor de nuestra vida, hermanos. Así que en el instante, hermano, que tú lo hagas, empezarás a disfrutar de esa felicidad. En el momento que tú lo hagas, empezará tu felicidad, hermano. Eso es lo que Dios desea para ti. La pregunta es, ¿vas a recibirlo o vas a rechazarlo? Amén, hermanos. Permítanme hacer una oración, hermanos, para terminar este tiempo y que meditemos en esta porción de la palabra. Padre nuestro, Señor, gracias te damos por permitir compartir este breve devocional. Señor, gracias, Padre, porque tú has sido un Dios de oportunidades, y tú no te cansas, Padre, de repetirnos una y otra vez dónde está esa bendición para nuestra vida, esa bienaventuranza, Señor. Gracias, Padre, porque hemos visto por medio de tu palabra que esa bienaventuranza, Padre, esa bendición para nosotros está en conocer tu palabra, está en conocer tu poder, Señor, y está en entregarnos a tu voluntad, Padre. Permítenos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Señor, permite que podamos ser reflexivos en esta porción de tu palabra, que podamos ser sensibles, Padre, y que podamos ser obedientes para lo que tú quieres en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes una bienaventuranza para cada uno de nosotros, Señor. Te agradezco todo eso en tu bendito nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos.